Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente de las ciencias sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, Lice. Silvita, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida. Iniciamos, muy buenas noches, el desarrollo de la presente clase correspondiente a ciencias sociales. Como es de costumbre, vamos a iniciar presentando las actividades correspondientes a la tarea que ustedes tienen que desarrollar para esta clase. Iniciamos con la presentación. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 5, América Latina y el mundo moderno, correspondiente al tema 1, los estados nacionales latinoamericanos, la revolución industrial, la economía latinoamericana en el siglo XIX. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Responda a las siguientes preguntas, conteste. La primera, ¿de qué forma argumentaría que existen características sociales, políticas y económicas en la sociedad latinoamericana actual que fueron heredadas de la colonia? La siguiente pregunta, ¿cuál de estas medidas económicas sería una forma de superar limitaciones económicas heredadas de la colonia? Tenemos dos opciones, tenemos la A y la B. La primera dice reducir la industrialización y la B, utilizar la materia prima para que se extraen para procesarlas dentro del mismo país y vender los productos al mercado internacional. Y C, incrementar los impuestos. ¿Cuál de estas medidas serían las apropiadas para superar las limitaciones económicas heredadas de la colonia? Ustedes tienen que analizar y tienen que responder y obviamente tienen que indicar el por qué. Luego la tercera dice responda en qué sentido la independencia creó una realidad política y económica distinta a la que se aplicó en la colonia. Esas son las tres preguntas que ustedes tienen o las tres actividades correspondientes a esta tarea, las cuales tienen ustedes que desarrollar. Recuerden que todas las actividades son 100% hechas a mano. Por lo tanto, en la hoja donde ustedes van a desarrollar su tarea, obviamente ustedes tienen que rotularla, pues, siguiendo el esquema que se les ha puesto en el material de apoyo. Obviamente tienen que cumplir con todos los datos que se les solicita y una vez que han rotulado su hoja, a continuación contestan o desarrollan el contenido de su tarea. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. Para ello, ustedes igual tienen que leer las recomendaciones, tienen que leer las rúbricas de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 5 con el tema los estados nacionales latinoamericanos, la revolución industrial, las economías latinoamericanas durante el siglo XIX, correspondientes a la semana 1 del 26 de diciembre del 2023. En cuanto a los criterios de configuración de la actividad,
Esta tarea permite entregas desde el 26 de diciembre del 2023, la fecha límite de entregas del 31 de enero del 2024 y la fecha de publicación de la calificación será del 5 de enero, perdón, de febrero del 2024. Tienen todo un tiempo bastante cómodo para desarrollar esta tarea. Tienen toda la información pertinente, la cual nosotros vamos a desarrollar a continuación en base al material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a iniciar con el desarrollo de este contenido. Inmediatamente vamos a proceder con la explicación de todas las actividades correspondientes a este tema. Iniciamos con los estados nacionales latinoamericanos. Las nuevas repúblicas latinoamericanas heredaron de la colonia estructuras sociales muy estratificadas, donde el componente étnico continuó determinando la posición social. Si bien algunos postulados de la Revolución Francesa estuvieron presentes en la ideología de los criollos independentistas, la igualdad social no inspiró la conformación de las nuevas naciones. Sencillamente, los criollos pasaron a ser la clase dirigente en lugar de las oligarquías españolas, mientras que la situación de los demás grupos sociales quedó casi inalterable. Eso quiere decir, todos los procesos se quedaron tal y como estaban. En muchos países se mantuvo la esclavitud por algún tiempo, así como el tributo indígena. En algunos casos, la condición económica de las comunidades indígenas empeoró, puesto que las leyes de Indias que los protegían se abolieron y las nuevas leyes se hicieron pensando en los individuos más que en las comunidades. Otra característica de la sociedad latinoamericana del siglo XIX es que no logró desarrollar rápidamente una clase capaz de impulsar los cambios que se habían desarrollado en Europa. Por otro lado, la familia ampliada siguió siendo el núcleo social. Los matrimonios eran uniones que contribuían a crear vínculos de parentesco y por lo tanto la lealtad política y también económica. Por ello, sobre todo entre la élite, el matrimonio se acordaba entre los padres. La vida cotidiana giraba en torno a la familia, la iglesia y las reuniones sociales que diferían dependiendo de cada estrato social. Con respecto a la religión, todos los estados latinoamericanos continuaron siendo oficialmente católicos. En muchos casos, la iglesia fue un elemento unificador en las nacientes repúblicas que se alió con los caudillos para apoyarse mutuamente. Además, mantuvo el control de los registros de nacimiento y defunción y siguió regentando hospitales, cementerios y centros educativos. Pero si bien la Iglesia Católica tenía mucho poder político y económico e injerencia en la población de todos los estratos de las nuevas naciones, su posición fue debilitándose paulatinamente. En cuanto a la herencia colonial en la actualidad, si bien la estructura social colonial debió terminar con el surgimiento de los países independientes, algunos rasgos de ese periodo perduran en varios ámbitos de la sociedad latinoamericana, incluso hasta nuestros tiempos, aunque se haya modificado con el transcurso de los años. Después de la independencia, las naciones latinoamericanas mantuvieron una estructura social sumamente estratificada y jerarquizada, en la que el componente étnico aún determinaba la posición social. Si bien los ideales de equidad y la igualdad social movilizaron a los criollos independentistas, estos no fueron parte de la conformación de las nuevas naciones. Así el gobierno pasó de manos españolas a criollas, pero los demás grupos sociales permanecieron en la misma situación de rezago que se mantenía durante el dominio de los españoles. De hecho, la esclavitud permaneció legal por algún tiempo, al igual que el tributo indígena. En general, la condición económica de las comunidades indígenas empeoró, puesto que las leyes de Indias que antes los protegían fueron abolidas y las nuevas leyes se hicieron pensando 100% en los individuos más que en las comunidades. Hasta ahora, muchas comunidades indígenas viven en condiciones socioeconómicas notablemente peores que el resto de los grupos sociales. Por otro lado, todos los países independizados continuaron manteniendo a la religión católica como religión oficial, esta del advenimiento de las ideas liberales y del laicismo. La religión fue en un momento el elemento unificador de las nacientes países. Más tarde fue movido de disputas entre conservadores y liberales.
el catolicismo es quizás uno de los aspectos que más ha moldeado a la sociedad latinoamericana, pues la mayoría de la población profesa su fe hasta los días de hoy. La economía latinoamericana sigue siendo en gran medida de dependencia. El colonialismo forjó a partir de la explotación de materia prima una sociedad con profundas desigualdades, aunque hoy sean otros los criterios que determinan ese estatus. Sin embargo, hay que destacar que el mestizaje étnico y cultural originó una sociedad con su propia identidad que persiste hasta la actualidad a pesar de la influencia de las culturas y modas extranjeras. El arte, la lengua, el sincretismo religioso, las costumbres, entre otros aspectos adicionales. Son expresiones del ser que la sociedad latinoamericana lo ha hecho y lo ha adoptado desde otras perspectivas o desde las perspectivas europeas. En cuanto al valor de la independencia, independizarse políticamente de España dio a los países latinoamericanos la posibilidad de decidir sobre su futuro. Por medio de las armas, sus habitantes alcanzaron independencia y soberanía. Pero, ¿qué significado e importancia tiene ser soberano e independiente? El concepto de soberanía se remite al uso legítimo del poder político, porque en ese se basa el poder para gobernar. En el siglo XIX, el pensamiento político era claro al respecto. El poder para gobernar venía del pueblo. Por otro lado, la independencia política es la capacidad de un país para ejercer de forma autónoma su soberanía, sin lo cual el desarrollo político, cultural, social y económico es imposible. La libertad está sustentada por este concepto de independencia, por eso debe ser una libertad responsable que no piensa únicamente en el individuo y la satisfacción personal, una libertad consagrada a las leyes y moldeada justamente por estas, para que obviamente se desarrolle o tratar de estructurar una sociedad más justa y equitativa. Si vemos los hechos desde esta perspectiva, las guerras de independencia cobran otro significado y solo ahí nos explicamos cómo un continente soportó casi 20 años de luchas que dejaron campos devastados, familias rotas y separadas, así como sueños truncados. De esta manera nos explicamos cómo varios sectores sociales y económicos lucharon por alcanzar su independencia y también su soberanía. Pero con justa razón podemos decir, eso fue lo único que alcanzaron, ya que las estructuras sociales y económicas quedaron lamentablemente intocadas y siguen teniendo las mismas estructuras hasta el día de hoy. Sigue habiendo un relego en cuanto a las clases sociales. Sin duda lo experimentado durante las guerras de independencia fue muy importante, pero todavía quedó mucho por hacer. Las naciones latinoamericanas se asentaron sobre una base social que consolidaba la inequidad, además de las desigualdades heredadas de la colonia durante el resto del siglo XIX e inicios del siglo XX. Los países latinoamericanos, ahora formalmente independientes, estuvieron sujetos a relaciones económicas con las grandes potencias, en especial con Gran Bretaña y también con Estados Unidos, que no les permitieron y no nos permitieron hasta el día de hoy superar el modelo de extracción de materia prima y por el contrario, permanecieron endeudados económicamente y dependientes de esas potencias, como lo que nosotros tenemos hasta nuestra actualidad, que es la famosa deuda externa. En cuanto a la revolución industrial, que nosotros vamos a adentrarnos un poco más adelante dentro de esta clase, a partir de los avances tecnológicos del siglo XVII y principios del siglo XVIII, en Gran Bretaña empezó un proceso de transformación social, económica, política, denominado revolución industrial. En el continente europeo, la industrialización se produjo después de 1815. Tras el fin de las guerras napoleónicas, sin embargo, el desarrollo industrial no fue homogéneo, pues se concentró principalmente en el centro del continente europeo, en países como Inglaterra, Alemania, Bélgica y Francia. En cambio, en el resto de los países la industrialización fue muy escasa y siempre circunscrita a zonas aisladas, por ejemplo, el País Vasco y Cataluña en España, que quedaron relegados de este proceso de evolución, incluso dentro de la misma Europa.
En cuanto a las condiciones favorables de este proceso, los avances en higiene, medicina y alimentación permitieron que las tasas de mortalidad disminuyeran. A su vez, la población significaba más mano de obra para el campo y la incipiente industria textil, y sobre todo más demanda de productos manufacturados que se desarrollaban en estos procesos. Se desarrollaron innovaciones técnicas como la sustitución del barbecho por la rotación permanente de los cultivos. También se comenzó a emplear el hierro para el arado en lugar de la madera. Asimismo, se cercaron los campos y se concentraron la producción. En este párrafo, ustedes tienen la contestación a una de las preguntas que se encuentran en el test. Además del empleo del hierro, el gran invento que cambió el mundo fue la máquina de vapor. Inicialmente se aplicó a la fabricación de textiles y a la agricultura. Con ese invento, la fuerza humana y animal se hizo cada vez menos necesaria en la producción. Elementos como el carbón de coque eran indispensables para la industria, pues suponía la principal fuente de energía para la máquina de vapor, y Gran Bretaña tenía grandes minas. Por otro lado, fue fundamental que el capital originado por el comercio exterior se pudiera invertir en el desarrollo industrial. Había estabilidad política y el gobierno era favorable para la inversión privada y las políticas exteriores expansivas. Finalmente, Gran Bretaña, a diferencia de otras naciones, tenía una estructura estamental menos rígida, que valoraba el trabajo comercial e industrial. Por ende, permitió la evolución en todo su aspecto de la industria. En relación a los cambios de las relaciones sociales, las nuevas máquinas industriales solo cambian en grandes espacios. Así aparecieron las fábricas en las que se concentraban los trabajadores. Paulatinamente, la industria textil pasó de una producción artesanal hecha en pequeños talleres en que el trabajador participaba en todo el proceso de fabricación y en los que eran dueños de los insumos de producción y también del producto final, a una industria masificada en la que los trabajadores se especializaban solo en una parte de la producción y no eran dueños de la maquinaria ni del producto final. Como todo le pertenecía al dueño de la fábrica, este les entregaba un salario. Esta situación modificó las relaciones de producción y de la estructura social, por lo que apareció un nuevo grupo social, el de los obreros. Estos y los dueños de las fábricas se convirtieron en grupos antagónicos, ya que si bien se necesitaban mutuamente, mantenían relaciones muy tensas por cuestiones de horarios, descansos, salarios y otras estructuras relacionadas al desarrollo del trabajo. De hecho, las condiciones laborales entre los siglos XVIII y siglo XIX fueron muy precarias. Se trabajaba entre 16 y 18 horas diarias, no había vacaciones, los obreros podían ser despedidos sin aviso, niños y mujeres trabajaban, pero al no haber una legislación que los protegiera, ganaban mucho menos que los hombres. Por otro lado, el mecanismo supuso un horario fijo, los artesanos regulaban su tiempo de trabajo, mientras que los obreros debían adaptarse al tiempo que obviamente desarrollaban las máquinas. Con ello, estos quedaban la propagación de máquinas a vapor necesitó de mayor producción de carbón y de hierro. Por ello se pasó a usar carbón mineral en lugar de carbón vegetal. El primero facilitaba la fundición del hierro, por lo que se podía producir más objetos de metal. Lo que vino a continuación fue un desarrollo exponencial. Eso quiere decir, se desarrolló la economía y la industria de una forma inmensamente grande. Un avance llevó a otro y así sucesivamente hasta que durante el siglo XIX se fusionaron la máquina a vapor y la industria del hierro y el carbón en la transportación y en el uso de barcos y trenes a vapor. Sin embargo, durante el siglo XVIII, la industrialización se concentró en la producción de telas de algodón y lana cada vez más baratas y también más finas en relación a su acabado. Adicionalmente, las familias redujeron su tamaño, la sociedad se volvió más urbana y secular, pues la iglesia fue perdiendo injerencia en los asuntos del Estado. Se crearon nuevos espacios de socialización como los teatros
estadios de fútbol, cafés, entre otros aspectos, y se hizo una mayor distinción entre la vida privada y también la vida pública. Las profundas diferencias sociales llevaron a que se destacaran varias o se desataran varias huelgas. Los movimientos obreros se fortalecieron cada vez más con el fin de tener mayor poder de decisión sobre asuntos de gobierno y también mejores condiciones laborales. Todo este proceso de evolución industrial dio paso y se fundamentó también en un precepto y un modelo de administración pública, como fue el capitalismo. El capitalismo es un sistema económico que se formó a finales del siglo XVIII en Inglaterra, ligado a la revolución industrial, y desde entonces ha ido evolucionando y extendiéndose hasta llegar a ser el sistema mundial actual. Este sistema económico se caracterizó por la propiedad privada, la búsqueda del máximo beneficio, la importancia del mercado regido por la ley de la oferta y la demanda y el papel fundamental que desempeña la producción masiva a través de la industrialización y también del consumo. El capitalismo como sistema se ha expandido y afianzado gracias a tres características de la revolución industrial. La primera, el crecimiento de la producción manufacturera. Desde la invención de la primera máquina textil en Gran Bretaña, el desarrollo técnico pronto se generalizó para la producción de bienes y también del transporte, en la medida que se encontraban disponibles más productos y a precios más bajos. Se aumentó el consumo, lo que a su vez exigió el aumento constante de producción. Otro de los aspectos es la expansión de las ciudades. El desarrollo de centros industriales en las principales ciudades trajo consigo el establecimiento a los trabajadores y a sus familias a sus alrededores, con lo que las ciudades crecieron en tamaño también y en población. Esto exigió la construcción de nuevas vías de comunicación, implementación de medios de transporte para llevar a los trabajadores y las materias primas a las fábricas y a los productos al mercado. Y como parte final, el comercio internacional. El capitalismo como sistema económico también se extendió y se avanzó porque Inglaterra requería mayor cantidad de materia prima, en especial algodón, que no podía satisfacer internamente a la vez que necesitaba llevar sus productos al exterior para que la creciente capacidad de producción no se estancara. En este sentido, ayudó mucho el desarrollo de la industria naval que empleó nuevos avances técnicos como la máquina a vapor. Esto unido con la Inglaterra aún dominada colonialmente vastos territorios en todo el mundo, hizo que la industria lograra una capacidad de producción y acumulación de riquezas, lo que desencadenaría como el capitalismo sin precedentes y la dependencia de los productores de materias primas a la dinámica industrial. En cuanto a la economía latinoamericana durante el siglo XIX, justamente estos eventos que se desarrollaron en Europa en relación a la evolución industrial tuvieron también asidero en América Latina. Fruto de la segunda revolución industrial, el imperialismo y la mundialización de la economía surgió la división internacional del trabajo, es decir, la especialización de un país o región mundial en la producción de cierto tipo de bienes. Los países desarrollados iniciaron el proceso de industrialización y se especializaron en la producción de bienes secundarios o fabricados, y las colonias y los países periféricos en la producción de materia prima. A largo plazo, para que este esquema funcionara, se requería necesariamente de un espacio dependiente. Esto visto de regiones como América Latina, África y Asia se industrializaban o que tardaran mucho en desarrollar este proceso de industrialización. El desarrollo económico en América Latina durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX se dio en el contexto. Además, es importante considerar que las guerras de independencia dejaron a este territorio dividido políticamente en estados nacionales, en los que se produjeron luchas caudillistas que profundizaron las divisiones regionales o internas dentro de cada estado. También dichas guerras dejaron muy empobrecidos y endeudados a las nacientes países, por lo que fueron presas fáciles de todo este proceso del imperialismo y del endeudamiento que que nos rige hasta la actualidad. La nueva clase dominante latinoamericana quiso incorporar el desarrollo industrial y la modernización europea a su vida y su nación, pero sin estabilidad económica ni mayores recursos, fue imposible que desde el Estado se llevara a cabo todo este proceso.
Así se optó por concesionar o consignar a empresas extranjeras la construcción de vías férreas, tendido eléctrico, entre otras condiciones adicionales que iban formando los estados. La modernización llegaba, pero se profundizaba la dependencia con los países centrales y las ganancias no se quedaban en Latinoamérica, sino que regresaban a los países de origen, en este caso a Europa, por medio de las compañías transnacionales o consignatarias. Poco a poco la minería y el transporte fueron concesionados a empresas extranjeras, muchas veces por más de 50 años. Cabe señalar también que la construcción de infraestructura estaba vinculada con las inversiones de las compañías extranjeras y no necesariamente a las necesidades nacionales. Esas son las consideraciones en cuanto a estos eventos que también se fueron desarrollando en nuestro continente y que también nosotros fuimos víctimas como países subdesarrollados, simplemente a ser como, países en los cuales se orientaba o se orientara directamente hacia la producción de determinados productos. Entonces, vamos a ver en cuanto a este proceso. Mucho hemos hablado de los procesos de independencia. Vamos a ver el concepto de independencia desde diferentes conceptualizaciones o desde puntos de vista diferentes. Y vamos a ver la independencia. Nosotros como tal, como palabra, nosotros podemos mencionar, cuando hablamos de independencia, a nosotros se nos viene a la mente poder valernos por nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, dentro de estas características, nosotros vamos a ver, hay mucho hemos hablado de los procesos de independencia, especialmente de las diferentes naciones en Latinoamérica. Pero vamos a ver diferentes conceptualizaciones en relación a este tema que tiene diferentes matices dependiendo cómo se lo utilice. Y vamos a ver en primera instancia qué es la independencia. Por independencia nos referimos normalmente a la capacidad de obrar de manera automática, es decir, de poder tomar las propias decisiones y velar por la propia existencia sin necesidad de tutorías o controles de nadie. Dicho de otro modo, la independencia se traduce en el control de las cosas que son propias y en la toma de decisiones libres, sin estar sometidos al arbitrio de terceras personas. Este es un término proveniente del latín compuesto de las voces in, que significa sin, y dependere, que significa colgar de o someterse a, y que implica a muy distintos ámbitos de la vida y del saber, como antónimo de dependencia. En general se trata de un término con connotaciones positivas que se pueden usar a propósito de personas, de instituciones o incluso de naciones enteras en el ámbito tan diferente como en la vida emocional, política y también económica. En relación a la dependencia psicológica o personal, la independencia en psicología En psicología y desarrollo personal nos referimos a la independencia para señalar el margen de autonomía de los individuos. Esto es su capacidad para tomar sus propias decisiones, emprender sus propios proyectos y en general decidir sobre la propia vida sin necesidad de la supervisión de nadie. Este es uno de los conceptos desde el punto de vista psicológico y también personal. Pero también tenemos una independencia desde el punto de vista política, que es a lo que nosotros nos conviene dentro del tema que nosotros estamos tratando. La independencia política atañe, como es evidente, a las naciones y a los países. Un país es independiente cuando goza de soberanía sobre su territorio y sobre las actividades sociales, económicas y políticas en el que tiene lugar. Abarca el control territorial mediante las Fuerzas Armadas, el control de la burocracia y sus efectos sobre la vida ciudadana y el poder de decisión respecto a los tratados internacionales que suscribe o no en el país. Entonces aquí nosotros ya vemos cuál es la independencia política en la cual nosotros también en el 10 de agosto, por ejemplo, hablamos del primer grito de independencia, pero nosotros no sabemos en sí, en general, qué atañe la independencia o qué abarca el concepto de independencia. Entonces acá nosotros ya hemos visto qué es nomás lo que abarca, qué es nomás lo que interpreta la independencia como tal.
El clásico ejemplo de naciones no dependientes lo constituye las colonias, esto es, naciones sometidas al control de una metrópoli extranjera, desde donde se dictan incluso sus leyes y se deciden sus gobernantes. Muchas naciones actuales, de hecho, adquieren su soberanía a través justamente de una guerra de independencia, libradas en contra de los imperios coloniales de Europa. Por ejemplo, las naciones latinoamericanas se liberaron del control de España a través de una serie de cruentas guerras independentistas iniciadas entre los años 1804 a 1811. Entonces, aquí nosotros ya tenemos una correlación en cuanto a cómo se desarrollaron y en qué consiste la independencia política, que es lo que nos interesa. Dentro de estas características también, como nosotros habíamos visto, es parte fundamental nosotros analizar también lo que fue la revolución industrial. Vamos a hacer un poquito más hincapié en relación a este tema fundamental de la revolución industrial. La revolución industrial es un evento bastante considerable, bastante importante dentro de la vida y desarrollo de la sociedad en sí. Es uno de los eventos que cambió la evolución, la forma de pensar en relación al ser humano y a la producción o la estructuración de riquezas, la acumulación de riquezas. Dentro de esta conceptualización vamos a ver qué es la revolución industrial una vez más desde el punto de vista técnico. Se conoce como revolución industrial a una época de transformaciones profundas y radicales o relacionales a la economía, a lo social y a lo tecnológico, que comenzó en la Europa del siglo XVIII, especialmente en el Reino de Gran Bretaña, y que se extendió a lo largo y ancho de Europa y de los Estados Unidos, finalizando a mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Los cambios suscitados dentro de esta época fueron tan radicales que únicamente se los puede comparar con los vividos con la humanidad en el Neolítico y pueden resumirse en el abandono de un modelo agrario de comercio, trabajo y sociedad en pos de uno urbano, mecanizado y también industrializado. La piedra angular de esta revolución la constituyó la tecnología, específicamente la aparición del ferrocarril y posteriormente de la electricidad, que modernizó las técnicas laborales y agrícolas basadas hasta entonces en el trabajo manual y las bestias de carga respectivamente. Este impactó en el Producto Interno Bruto de las naciones y presentó un crecimiento sostenible de las riquezas y un cambio permanente en el modo de vida de las grandes masas o de las grandes agrupaciones humanas como nunca antes se había podido observar. La revolución industrial suele dividirse en dos etapas muy fundamentales. Una primera revolución industrial que inicia alrededor del año de 1760 con la aplicación del modelo de fábricas textiles en una Gran Bretaña gobernada por una monarquía liberal no absolutista. Y una segunda revolución caracterizada por la aceleración de los cambios producidos por las nuevas tecnologías de las sociedades europeas que inicia alrededor del año 1850 y culmina con el comienzo de la Primera Guerra Mundial en el año 1914. Aquí nosotros tenemos una serie de eventos que se han venido desarrollando. En cuanto a las causas de la revolución industrial, los antecedentes de la revolución industrial tuvieron que ser en el renacimiento de la cultura europea tras la Edad Media y el surgimiento de la época moderna, lo cual representó una nueva valoración de la ciencia y de los saberes, ya libres del yugo de la fe, eso quiere decir de la religión, centrados más bien en la razón humana, consecuencia a su vez de la revolución científica durante el siglo XVII. Estos son los eventos más preponderantes en cuanto al tema que nosotros hemos tratado, que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Quedan los temas explicados. Tienen la tarea también prevista, establecida en su aula virtual. Les deseo suerte, que tengan una feliz noche. Me despido de todos ustedes. Nos veremos hasta la próxima clase.